nos vamos a Raúl Torre, otro reconocido especialista, en este caso perito criminalístico. ¿Cómo estás, Raúl? Acá te saludamos de Canal 9. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Karen? Un gusto Bien, saludarte. igualmente, después de tanto tiempo. Bueno, Raúl, la pregunta inicial es, ¿qué te hace pensar todo esto en forma general? Un coleccionista, ninguna otra cosa. Esto no obsta a que haya alguno de los elementos que no estén preservados conforme indica la ley, ¿no? Lo cual, aclaro, podría ser un delito, ¿no? Uno o varios delitos, ¿no? Sobre todo porque, claro, hay que demostrar cada arma con cada papel, del rastreo de dónde viene, dónde fue comprada, y eso es un mercado grande el que hay de coleccionista de Yo, armas en el país, ¿crees? hay un mercado, no es tan importante como en otros países, pero hay un mercado. Yo entiendo que las armas que han estado exhibidas de esta manera, seguramente cada una tiene la documentación pertinente. Acá hay dos o tres artefactos a los que hay que prestarle especial atención. Uno son los artefactos explosivos, que he visto en las imágenes, algunos son de práctica, otros no, y las granadas de mano, ¿verdad? Sí. Y luego algún elemento que es expresamente de uso prohibido, de acuerdo a la Ley Nacional de Armas y Explosivos y su decreto reglamentario, como es el bastón arma. Es ese tipo de armas que son de uso prohibido, su tenencia, la jurisprudencia ha dicho, los jueces han dicho que se asimila a la de la tenencia ilegal de armas de uso civil condicional, antes conocidas como armas de guerra, ¿verdad? Sí. Torre, buenas tardes. ¿Hay alguna especie de protocolo, usted decía, que se sigue si yo soy coleccionista técnicamente? Un lugar, un cuarto, primero que todos tengan en cuenta que acá hubo un incendio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tal vez ese incendio se propagaba? Digamos, ¿hay algún tipo de características particulares para una vivienda? Las armas tienen que ser preservadas con determinadas medidas de seguridad. De hecho, el viejo RENAR, hoy ANMAC, Agencia Nacional de Materiales Controlados, verifica que las armas se encuentren con determinadas medidas de seguridad. Independientemente de esto, del infortunio, del siniestro, no nos olvidemos que una cantidad importante de armas de fuego son un blanco importante para la marginalidad, ¿verdad? Pero claro. Por lo tanto, el ANMAC en general exige que cuando se tienen armas y en cantidad deben preservarse con determinadas medidas de seguridad, cosa que hay que verificar en estas en particular. Todas van a ser sometidas a pericia por los expertos en balística de la policía de la ciudad, salvo que se entienda que ya es un delito federal, con lo cual Claro. intervendrán los peritos de la Policía Federal Argentina. Vamos a ver, porque esto está en trámite en estos instantes, ¿verdad? Ahora, Porque hay muchas veces, un detalle nada más sí, para que sí. se tenga en cuenta, hay muchas veces que este tipo de armas se conservan inutilizadas. Claro. Se les quitan algún cerrojo, algún sistema de disparo, etcétera. Raúl, quiero preguntarle, en Argentina entiendo que no hay ninguna ley que impida, salvo algunos objetos en particular, como mencionaba recién, coleccionar armas que estén vinculadas a lo que fueron los 70 en nuestro país, a diferencia de lo que se podría decir en el mundo sobre coleccionar objetos vinculados al nazismo. O sea, uno acá puede coleccionar sin ningún problema granadas que digan montoneros o todo tipo de armamento que nos lleve a lo que fue una de las peores épocas de nuestro país. No hay una veda específica. Sí, insisto, si el artefacto explosivo contiene el material que genera la deflagración. Voy a dar un ejemplo. Cuando aquí se llevaba a cabo la exposición anual de armas, que era muy reconocida, era internacional, venía mucha gente de todo el mundo, se fomentó mucho en la época de la importación, porque las armas pasaron a tener, a tener la posibilidad de ser adquiridas, armas con valor en dólares, que en la época del 1 a 1, perdón, discúlpenme, a bajo precio. Esto hizo que, entre otras cosas, por ejemplo, se vendieran granadas que habían sido desactivadas, granadas de uso militar como la MK2, etcétera, se vendían para ser utilizadas como pisapapeles, etcétera. O sea, cuando la carcasa de una granada se le ha quitado el explosivo, por ejemplo, algunas tienen trotil adentro, se les ha quitado el trotil, la carcasa en sí no representa ningún tipo de peligro, salvo que sea utilizada, por ejemplo, con fines intimidatorios. Yo pretendo cometer un delito y genero la situación de No, que está tengo un claro. elemento Por eso explosivo. a lo que me refería era a la cuestión histórica, ética, moral, si uno quiere, de admirar
ciertos elementos que nos llevan a lo peor y a una época absolutamente dolorosa Sí, que hemos atravesado. evidentemente no hay ninguna legislación Por eso al lo respecto, ¿no? comparaba con los objetos vinculados a la Segunda Guerra Lo que Mundial. pasa que Estamos hay- hablando de cosas que provocaron muchísimo Sí, dolor. no, sin duda alguna. El tema es que hay que, y esto lo desconozco y lo pregunto por ahí, nuestro entrevistado lo sabe, cuando se encuentran se encuentra un arsenal o armas de la Segunda Guerra Mundial vinculadas sobre todo al nazismo directamente, creo que hay ya legislación al respecto No, donde por eso no eso se puede decía, tener está de manera prohibido. privada. Uno Igual tiene eso que estaba entregarlo, hablando, ¿no? No equiparemos Sí, eso el iba a decir, hay nazismo otra situación. con lo que fue acá la guerrilla. a lo mejor No, estamos lejos de confundiendo querer algún equipararlo, digo, el valor pero simbólico pará, que tiene en yo términos históricos. no estaba Una de las comparando- armas más lo buscadas quiero para aclarar los porque- coleccionistas, por ejemplo, son las pistolas Parabellum, que son habitualmente conocidas como pistolas Luger, que fueron arma reglamentaria de el ejército alemán y las SS durante la Segunda Guerra Mundial. El problema es que uno exhiba La simbología, ese esa tipo no de el arma. material Por y los eso, símbolos, la cruz exactamente. esvástica, Digo, Es eso, Si porque vos alguien podés ver, de hecho, vos quiere- te vas ahora a las ferias antiguas y hay uniformes, vos ves cascos Bueno, o sea, si de la alguien quiere Segunda Guerra. coleccionar Los ves, un pero avión no con el desde el que se símbolo tiró nazi. gente en nuestro país, a mí me parece una aberración y me parece que no tiene que estar permitido. Bueno, a pero eso me eso es refería. una sin cuestión de comparar. tipo Pero eso es moral. terrorismo de Sí, Estado, es montoneros. una cuestión fue moral. otra Pero- cosa. Que es No, distinto no hay a lo una legal. legislación, en eso no hay legislación, hay una cuestión moral de cada uno. Pero no hay que a vos te legislación en puede- ninguna de las dos, a eso me refiero. Las madres no. quisieron conservar uno de los aviones en ese momento, y ahí está ahí en el... Está en exhibición. Está en exhibición, de hecho. Bueno, y pero otro, porque obra tiene una artística. simbología muy fuerte en términos históricos, Bueno, es bueno, decir, por eso, para por recordarlo, eso. no para admirarlo. Hay una, Pero hay bueno, una distinción, acá ¿no? nosotros entre en una un cosa y momento otra. dado, Raúl, habíamos puesto, ¿cómo era, chicos? Habían puesto traficante o coleccionista. ¿Cómo es la historia de un traficante hoy por hoy acá en la Argentina? ¿Se ha Argentina no ha Sí. tenido hechos relevantes en materia de tráfico de armas. Cuando hablamos de tráfico de armas, hablamos de tráfico internacional. Sí tenemos un Me circuito acordé de Ecuador de clan- repente, en la época Sí del tenemos, menemismo. sí tenemos un circuito clandestino de armas. Ustedes saben que muchos hechos se cometen con armas de fabricación casera, que son conocidas en la jerga marginal como tumberas. Sí. Esas son armas de muy sencilla fabricación y que tienen una alta capacidad de letalidad. Hay un circuito de armas clandestinas, se calculan en algunos miles las armas que están circulando, que han sido sustraídas a coleccionistas, sustraídas a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad. Alguna vez han tenido un flanco corrupto de alguna de estas fuerzas que las sustraían de los arsenales y las vendían a la delincuencia. O sea, eso existe. Ahora, el tráfico internacional de armas, algún caso ha habido de algún país limítrofe, pero no es un problema de gran preocupación criminológica como sí lo es el tráfico de estupefacientes, ¿verdad? Sí. Raúl, yendo un poco a lo que muchas veces nos puede pintar la criminalística, pero evidentemente tratar de entender la cabeza de un coleccionista de armas. ¿Cómo opera técnicamente esa cuestión ¿A de quién le verlas? compra, no? Claro, ¿quién es el perfil o cuál sería el perfil de ese personaje que podría comerciar todo esto? Miren, están viendo uno en este momento. Ah, Mi mirá, papá, no. mi padre, Bien. ha sido un gran coleccionista de armas. De hecho, me dicen que Mirá. hablaban hoy de unas 100 piezas y mi padre tenía una colección de más de 120 piezas que luego vendió a otro coleccionista que también era un industrial muy reconocido Mirá. de acá de la República Argentina. A ver, hay dos formas de visualizar las armas de fuego Sí. o las armas blancas. Como finas piezas de artesanía, que muchas realmente O lo como son, instrumentos para especialmente mi padre era coleccionista de armas antiguas, ¿verdad? Y otro es verlo como un elemento capaz de causar la muerte. Yo, por ejemplo, tengo una visión de las armas muy particular, y es que las armas son construidas para matar. Luego son utilizadas con fines deportivos. Hay otros que lo ven a la inversa. Por eso yo he sido siempre uno de los que ha bregado, pese a que he utilizado armas toda mi vida por mi actividad profesional. Yo estuve en el área de policía científica en la policía, así que he sido funcionario policial, yo tengo grado de oficial superior. Las armas han sido parte de mi trabajo toda la vida. Claro, Soy perito claro. en balística, así que la he visto desde el otro flanco, pero yo siempre
estoy en contra de la proliferación indiscriminada de las armas de fuego. Eso de autoarmarse para autodefenderse, Claro. etcétera, Bien no, aclaración, porque en Raúl. la inmensa mayoría de los homicidios domésticos Sí. encontramos que está presente el elemento letal. ¿verdad? Exactamente, excelente tu aclaración, Raúl. Y a propósito de tu pericia y de toda la experiencia que acabas de mencionar, ¿cómo es el mecanismo que sigue ahora? Encuentran estas armas, ¿cómo es la trazabilidad? ¿Cómo es la investigación que se conduce con esto? Esto es muy sencillo y ya debe estar en marcha una investigación llevada a cabo por la policía de la ciudad. Insisto, hay que ver si esto no se declara incompetente el juez ordinario y dice que es federal. Correspondería, pero vamos a ver cuál es el derrotero. Ahora lo que van a hacer es verificar la documentación de cada una de las armas. De hecho, entiendo que la mayoría deben tener. Dale. Si ha habido estaban exhibidas de esta manera, no tengan duda, esto es una visión absolutamente personal, de que deben tener su credencial individual, que cada arma debe tener Bien. su credencial Raúl. del ANMAC. Sí. No, simplemente tenemos un cierto apuro, pero te agradecemos tu tiempo. Fue pero muy valiosa tu información. ¿Te podemos dejar un ratito? ¿Nos esperás un poquito, Raúl? Sí, claro. Tenía entendido que tenía que hacerlo, pero no. Sí, Leo, estás con alguien, con un vecino, sí. ¿Imaginabas que era por las armas? ¿Semejante arsenal? No, la verdad. Sí, está hablando un vecino, vamos a escucharlo. No lo conocía, no conozco a los vecinos, a muy pocos, y ese menos, así que simplemente nos dijeron después por qué era, a eso de las 11, 12 de la noche, y yo me fui a dormir a otro lado, pero hay gente que puede volver a dormir no sé a qué hora. ¿Vos en qué piso vivís? Yo en el primero. Vos en el primero, esto fue en el piso 15. ¿Se sabe quién es el dueño, quién vive en ese departamento? No, yo no lo sé, no sé si se sabe, pero yo no lo tengo idea. Así que... ¿Por qué te fuiste a dormir a otro lado? ¿Tuviste miedo después de lo que trascendió, digamos? No sé si por miedo, sino porque tenía que levantarme temprano para ir a la facultad. Así que me quería ir a dormir. Igual me imagino que hubo temor a que explotara algo, porque también la policía estuvo trabajando desactivando granadas, ¿no? Sí, no sé puntualmente qué era lo que había, lo supe hoy cuando leí las noticias, así que no sé si temor, pero más que nada duda de qué era lo que pasaba. ¿Cómo fueron los primeros minutos durante el incendio? ¿Quién llama a los bomberos? ¿Qué pasó con los vecinos? ¿Se autoevacuaron? No sé quién llamó a los bomberos, yo cuando bajé ya estaba Guillermo, que es el encargado, atento, que ya bajando adultos mayores, yo lo ayudé a bajar gente por el ascensor. Los adultos mayores se quedaron adentro en el lobby y después bajaron familias de pisos cercanos a averiguar qué pasaba. ¿Cuándo volvieron, decís, al edificio después de la evacuación? ¿Cuánto tiempo? No, en el momento del incendio volvimos apenas se apagó el incendio. Es más, los de los pisos bajos nos pudimos quedar. Después de la evacuación, la verdad es que no lo sé. Yo me fui a dormir a otro lado, así que no me enteré hoy que ya se podía volver. ¿Con el resto de los vecinos pudieron hablar sobre este episodio que seguramente ha sorprendido a todos? Yo no, hablé con mi tío que vino a dormir acá a eso, creo que de las 2, 3, 4 de la mañana, no sé bien a qué hora liberaron. Pero más que eso, no sé, yo no hablé con nadie, acabo de Bien, llegar. Leito. ¿Tuvieron contacto con alguien del departamento que está involucrado? No lo conozco, no sé quién es, así que no tengo contacto. Bien, Leo. Bueno, fíjate, genial. Karin, que Sí. el testimonio de este chico de alguna manera también es conducente y similar al resto de los vecinos, ¿no? Que muchos directamente ni siquiera saben quién es el Claro, dueño no saben. o quién por lo menos estaba utilizando este departamento Seguro. del piso 15, departamento B contrafrente. Lo cierto es que, como decíamos al comienzo, como son Sí. semipisos, muchas veces ni siquiera tenés contacto de la persona del tal vecino cual que es tenés en el Buenos mismo Aires, piso. chicos, es Buenos Aires. Acá no apenas No si tenés ese sabemos. vínculo con los No, vecinos no lo sabés muchísimas veces. y la gente de las provincias se sorprende, pero pasa eso. ¿Estás viendo algún movimiento? Leo, avisanos. Sería bueno hablar con Guillermo, el encargado. Sí, estamos a punto de ingresar, estamos a punto de entrar. Bien. Tenemos una foto de cómo se vería los departamentos en ese edificio, como para tener una idea de cómo son las dimensiones y el lugar. Mira, así es un departamento en el edificio donde encontraron las armas. De esta manera se ve. Es algo amplio, mira esos pasillos, no existen en edificios acá en Buenos Aires semejante pasillo. No. Es de altísima categoría, son semipisos. Sobre la calle Árabe Siria, perdón chicos, ¿es? No me acuerdo la dirección, pero ahí se ve pisos de parquet, de madera, con ventanales muy amplios. Salguero, Claramente una altos construcción de 1200. hace muchos años Sí, atrás, sí, estructuras sólida. importantes.
sólida, hermosa. Claro, ahí ves el espacio amplio que no existen, que ya les digo, en la mayoría de los edificios de la ciudad. Bien, así se vería entonces un departamento de este edificio en el que estamos nosotros informando este descubrimiento, que las implicancias y las derivaciones que puede llegar a tener el haber encontrado tanta cantidad de armas. Y como dice Raúl Torre, y vamos a seguir con él, es posible de que se trate, y lo dijo sin pestañear, de un coleccionista. Pero, qué sé yo, uno no sabe qué puede llegar a pensar, sobre todo porque estaban de manera como, no sé si la palabra es arrumbado, pero todas juntas y de forma, en verdad, no en vitrinas, no exhibidas de manera... Es la idea que tiene uno de un coleccionista. Claro, Tal vez, como lo que Raúl, vos me decís, mi papá las tenía todas juntas, amontonadas. No lo sé, pero... es No. probable. Curiosamente, mi padre las tenía en exhibición, en el Claro. living comedor, Bueno. en panoplias de madera, Mira, te pero criaste él con había todo tomado la eso. precaución, por eso lo advierto, él había tomado la precaución de inhibirlas a todas, que ninguno de los aparatos de disparo funcionaba. Luego, la creación del RENAR, porque yo estoy hablando de hace muchos años, mis canas seguramente lo delatan, luego con la creación del RENAR, esto fue de alguna manera regulado y debieron las armas sacarse de exhibición por el peligro, insisto, que Mira. representan el hecho de ser un blanco para individuos marginales. Claro, ¿no? Que Raúl, encuentran para el ahí robo. Te hago una consulta que en realidad tiene que ver con una especulación pura, ¿no? Tiene que ver con que vos lo decís sin ningún tipo de prurito. Yo soy coleccionista, mi papá lo era, y acá hay alguien que no aparece. ¿Eso no hace ruido? Yo, a ver, aclaro, mi papá era coleccionista, pero bueno, a mí, para que quede clara mi posición, a mí me seducen muchísimo las armas de fuego porque soy perito en balística. Las admiro como finas piezas de artesanía, insisto. Mirá, hay que ver cómo está la investigación. Yo entiendo que el titular de la vivienda se encuentra de viaje, información que algún amigo en la profesión de usted, algún amigo periodista me ha estado transmitiendo desde esta mañana temprano, y alguno de sus hijos ya ha estado ubicado y entiendo que ya han hecho una presentación para ponerse a derecho en la fiscalía. Por eso, vamos a ver cuál es el derrotero de la investigación que recién comienza. Ustedes no se olviden que para que exista un delito debe existir una acción típica antijurídica y culpable, debe existir dolo. Ahora, como estos delitos no son delitos de resultado, sino delitos de peligro, hay que ver la justicia cómo entiende el hecho de que se tenga alguna de estos artefactos sin las condiciones de seguridad o las granadas que están poniendo ahora en pantalla ustedes estén activadas como para ser empleadas. ¿verdad? Excelente. Gracias, Raúl Torre. Eso es un libro abierto y te agradecemos mucho que hayas estado Gracias, con Karin. nosotros. Un gusto enorme en contactar con vos después de tanto tiempo Ay, en que hemos sí, estado tal inclusive cual. dando alguna charla juntos en la universidad. Ay, cierto, Raúl. Te manda un cariño y que sigas muy, muy bien.